Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Tricultural. Estamos súper felices de que nuevamente nos puedan escuchar. Tenemos una versión anterior de este podcast, la pueden buscar en YouTube o en Spotify, así que vayan primero a escuchar ese podcast y luego este. Por acá, Abril Rojas, súper contentas de hablarle nuevamente hoy un poquito sobre el consumidor cultural post-COVID. Y hoy también me acompañan varias personas súper especiales. Las voy a mencionar para que nos saluden y comencemos esta interacción tan divertida y tan chévere que va a estar el día de hoy. Tenemos por acá a Yuri Contreras. Hola, a ver si no me quedé dormida. ¿Cómo estás, Yuri? Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Perfecto. También nos acompaña Angélica Flores. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Bienvenida a Tricultural. Estamos súper contentos de tenerte acá. Gracias, igual muy feliz de estar aquí. Tenemos también a Ana Enríquez. Hola, Abril, ¿cómo estás? Excelente, de verdad que sí. ¿Y tú cómo andas? Bienvenida. Chévere, todo bien. Perfecto. Bueno, como les comenté al principio, este podcast vamos a hablar un poco sobre este consumidor cultural post-COVID. ¿Qué está pasando ahora en el país? ¿Qué va a pasar con la cultura luego de que el confinamiento, de que el coronavirus acabe? Ver un poco qué es lo que ha cambiado en la tradición, en las prácticas. Esto va a estar muy interesante. Entonces vamos a hablar primero con Yuri. Yuri, ¿estás ahí? Cuéntanos. Sí, de hecho, ahorita estoy recibiendo una llamada de una invitada especial que es experta en esto del consumidor cultural. Ella es Belén Rojas. Belén, ¿nos escuchas? Bienvenida. Hola muchachas, muchas gracias por la invitación, de verdad que estoy encantada de estar por acá con ustedes, hablando sobre temas muy importantes sobre la cultura, en este caso hablando del consumidor cultural, y podría comenzar explicándoles un poco sobre qué es el consumidor. En este caso, hablando en temas de economía, un consumidor es aquella persona u organización que demanda bienes o servicios, en este caso. Que a cambio de dinero proporciona un producto a un proveedor o por bienes y servicios. Es decir, estas son como un agente económico con una serie de necesidades. A esto nos referimos con consumidor, al significado de consumidor. Por su parte, si hablamos del consumidor cultural, que es nuestro tema el día de hoy, lo más importante, estamos hablando de una persona que disfruta y consume de la cultura en sus diferentes formas, en sus presentaciones, que es una persona turista, que le gusta ir al cine, que ve series de televisión a través de las distintas plataformas de streaming, que le gusta ir al teatro, que le gustan los museos, que lee libros, que es de una u otra manera estas personas que consumen el contenido cultural. Sin embargo, antes del COVID-19 las personas asistían a eventos y actividades culturales sin necesidad de tomar tantas medidas preventivas de higiene. Los lugares siempre se encontraban llenos, pero hoy en día el consumidor cultural tuvo que modificar estas prioridades y presenta nuevas preferencias acordes a las nuevas circunstancias. Tiene que amoldarse a las nuevas maneras de consumir cultura. Y también se podría mencionar que esto ya se venía viendo un poco afectado gracias al declive de lo que es la cultura en Venezuela, lo que son, por ejemplo, los cines y los teatros, afectados también por el tema de la luz, el servicio básico necesario en estos casos, como en el año 2019 que hubo apagones, que hizo que esto decayera. Sin embargo, seguimos consumiendo cultura y bajo las distintas modalidades y las nuevas modalidades que se han creado y que digamos que han sido también beneficiosas para la cultura luego de esta pandemia. Perfecto. Bueno, sí, tienes razón, Belén, es así, es verdad. Tenemos que entender que todo lo que está pasando, tanto en el mundo entero como en nuestro país, ha hecho que realmente haya un cambio, y ese cambio es notable, comunicacional, y va a estar siempre presente, pues. Sí, sabemos sí, que más así. allá de todo este auge de la tecnología, la desmaterialización de la cultura y la digitalización de sus contenidos
está produciendo la misma consecuencia que el virus simplemente. O sea, todos nos confina a las pantallas digitales y nos hace perder como que esa tradición y esa comunidad y músculo social, ¿sabes? Ese vínculo con la sociedad. Sí, sí, hablando un poco sobre lo que comenta Belén y poniéndonos en el contexto actual del COVID, la industria cultural ha cambiado bastante en los últimos años, no solo en los procesos de producción y distribución, sino en los hábitos, los gustos y las prácticas culturales. Lo primero que se ha modificado son los rituales de consumo cultural, que identifican gustos culturales con estatus y clase social. Ahora, en la sociedad globalizada y posmoderna, los hábitos y gustos se han diversificado y hay una variedad en el repertorio de prácticas culturales. Hoy en día los productos culturales se crean, se lanzan al mercado en forma de experiencias y desaparecen con la misma rapidez. Da igual si nos referimos a libros, revistas, viajes, conciertos o programación de eventos, todo sucede de una forma muy rápida. De hecho, ya no hablamos de cultura, sino de experiencias culturales. Expresión que recoge bien la forma tan rápida y la cultura de los individuos, alejada de aquella definición clásica de cultivo del alma que requiere tiempos largos de sembrado y desarrollo de capacidades humanas, que era lo que antes podíamos ver, pero hoy en día todo está pasando de manera muy rápida gracias al internet. Y otro dato importante es también conocer la importancia del consumidor, o por qué es importante conocer al consumidor, tanto ahorita que estamos todavía en época de pandemia, como será el consumidor después de la pandemia. Por lo menos el consumidor ahorita no es el mismo en Venezuela que en Estados Unidos, o en México, en Perú, en Australia. Es importante conocerlo en cada país para entender el por qué consume lo que consume y de qué maneras lo consume en este entorno que estamos viviendo, y así saber cómo seguirá consumiendo él cultura después de la pandemia. Por lo menos en Venezuela el consumidor cultural ahorita está enfocado, en mantenerse seguro de alguna manera, de evitar lugares muy concurridos, y no está tan asociado a plataformas de streaming de repente como lo están en Estados Unidos. Aquí se sigue viendo Netflix, se está viendo Disney Plus, que ya llegó a Venezuela, pero la frecuencia de consumir estos medios quizás no es la misma que en Estados Unidos, donde de repente hay 10 plataformas más de streaming. Es decir, Venezuela ahorita está tratando de consumir cultura en la medida de lo posible a través de plataformas muy reducidas de forma digital, pero también busca consumir cultura de otras formas. De hecho, ahorita se está viendo mucho en el país que las personas están volviendo a lo que es la lectura de libros. De hecho, en la Universidad Católica Andrés Bello resulta que ya comenzó la Feria del Libro, que normalmente se hace en esta temporada, y para lograr hacerla se está haciendo a través de una plataforma digital. Pero hoy es interesante ver que todavía las personas se conectan para ser parte de esto, y de que volvemos de alguna manera, a pesar de que es de medio digital, a algo tan conocido y tan común como un libro. Saben, es como que hay ahorita una mezcla entre ambos medios, entre lo digital y lo físico, y por allí se va el consumidor cultural en Venezuela. Claro, porque el contexto nos obliga. Sí, claro, es una fusión exactamente, es una fusión tanto de los medios digitales como que estos medios presenciales que ahorita no podemos visitar o que no podemos asistir. Eso todo configura como que una nueva expansión, una nueva adaptación, y que poco a poco se vuelve más parte de nuestra realidad. Sabemos que si antes del coronavirus algunos espacios para el consumo de la cultura estaban quedando solo, como los parques, las calles, los museos, los teatros, los cines, porque ya la gente realmente prefiere o prefería, y ahora más, visitar a la familia, conversar con los amigos, ver en el cine una película. Entonces, imagínense luego el coronavirus con todo este terror, miedo, angustia que la gente ha vivido y que se ha sentido realmente en el ambiente, ¿saben? Exactamente, y hablando de conocer al consumidor, y ya para ir a otro punto de esto, ya dándole como un cierre a este punto, hay que tener en claro también que por lo menos en Venezuela, la forma de consumir, a pesar de que también se está digitalizando, no lo está haciendo de la misma manera de la misma forma que se está llevando a cabo en el mundo entero. Fíjate que
A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo porque siento que es muy real, porque por ejemplo tenemos en Estados Unidos que todo ya está como muy hiperconectado con el tema del internet y puedes hacer un sinfín de cosas desde tu casa, pues sin necesidad de salir. Pero por ejemplo está el tema de Black Friday, que en Estados Unidos es toda una cultura y es todo un apogeo para esas personas, que realmente se tuvo que hacer muchas cosas desde casa. En cambio aquí en Venezuela, pues abrieron los centros comerciales, pospusieron el Black Friday una semana para poder hacerlo de forma presencial. Se hizo en el Sambil y realmente la cantidad de gente que fue apoteósico. Entonces siento que eso es una diferencia cultural muy notoria, además de que a lo largo de la pandemia han ido surgiendo poco a poco un poco más esa modalidad de, bueno, quédate en tu casa y yo me acerco y te lo llevo como comerciante, porque antes siento que de repente no era tan tangible esa realidad de, por ejemplo, un restaurante que, bueno, no, tienes que venir a comer aquí. Y se vieron forzados a tener un servicio de delivery que en Estados Unidos es toda una cultura y que ya estaba pues ahí arraigado, y aquí apenas está empezando y ahorita fue que estalló un boom por completo. Exactamente. No, totalmente de acuerdo contigo. O sea, con el coronavirus fue el auge tanto del pick-up, del delivery, de toda esta parte digital también se materializó de una forma diferente y como más tangente, ¿saben? Más fuerte. Sí, el virus nos ha hecho también quería sacar a avanzar. colación tal cual. Es así. Eso a la vez es bueno realmente para nuestra cultura, sabiendo que si hablamos de experiencias culturales, todo esto se convierte en una experiencia totalmente nueva para el venezolano. ¿Ok? Esto es algo distinto de lo que habíamos vivido. Es interesante cómo nos vamos adaptando a ello. Claro, y cabe destacar que el consumidor ha ido cambiando poco a poco y que va a existir una diferencia radical entre lo que es el consumidor antes de una pandemia y luego en un contexto post-COVID. O sea, ya no va a ser lo mismo. Si ya durante el COVID no es lo mismo, no me quiero imaginar cuando todo esto termine, porque en el sentido de que antes las personas, por más que sea, de repente, bueno, no, sí, vamos al cine, pero si ahora tienes la posibilidad de repente verlo desde tu casa, quizás muchas personas decidan quedarse. Sí, Exacto. así es. Como algo que yo leía de una conclusión en un artículo que decía que el virus nos ha hecho avanzar muchísimo, pero en el consumo cultural basado en la individualización. Porque se supone que la cultura es desarrollar vínculos en comunidad, en sociedad, tener la experiencia con el otro, pero hoy en día lo estamos haciendo de forma individual. Desde casa podemos consumir todo lo que queramos de cultura, entonces es complicado ver qué podemos esperar del futuro. Yo sí siento que de alguna forma se estancó, por ejemplo, la cultura cinematográfica, porque se han pospuesto un sinfín de proyectos, y no solo grabaciones, sino de estrenos que han ido postergándose sus fechas poco a poco. No, estrenamos, por ejemplo, en agosto, pero con la esperanza de que todo finalizara en agosto, pero no fue así. Entonces, poco a poco, algunos se vieron forzados a estrenarlas vía streaming y tuvieron pérdidas, y otros que por lo menos todavía están a la espera de poder lanzar su película y para que la gente las disfrute. Y por más que sea, eso es un efecto de la pandemia en la cultura. Sí, exacto. Incluso antes, por lo menos en Venezuela, recuerdas el apagón del año pasado, el apagón nacional, muchos cines tuvieron que cerrar. Bueno, conversándolas un poquito más, un estilo de vida que no va a distinguir mucho entre los grupos de edad o las preferencias, porque vamos a estar todos, como por decirlo de alguna forma, metiditos en un mismo saco, ya que todos estamos hiperconectados. Hemos estado hiperconectados durante más de 10 años, diría yo, o por lo menos una década que empezó toda esta hiperconectividad, pero gracias a la pandemia esta dio un nuevo salto. Si ya estábamos hiperglobalizados, la pandemia nos hizo conectarnos mucho más, no solo con lo que sucede en nuestro entorno, sino con lo que sucede en otros países. Sí. Entonces esto genera un cambio en el consumidor cultural, y que va a ser ahora más que un consumidor cultural, un consumidor de plataformas digitales. Entonces eso ha traído nuevas actualizaciones, desarrollos de nuevas aplicaciones. Entonces siento que eso es muy importante tomarlo en cuenta siendo un gestor cultural, ¿no?, a la hora de realizar algún proyecto. No, y recordemos que hay características de este consumidor cultural. Alan, para ti, que será si me puedes comentar un poco sobre eso, ¿cuáles crees tú que serían las nuevas características de este consumidor cultural luego del coronavirus?
¿Crees que realmente hay un cambio? Sí, yo creo que va a ser muy notorio, que muchas personas, no todas, porque por ejemplo, en mi caso yo sí extraño ir al cine, ir al teatro, pero de repente tú prefieres quedarte en tu casa y disfrutarlo desde la comodidad de tu sofá. Entonces siento que es una cuestión de perspectivas de cada consumidor. Sí creo que va a haber un aumento muy radical entre lo que tiene que ver el consumo presencial y consumo digital. Y una realidad es que el aislamiento social materializó un enlace que existe entre las plataformas digitales y entre el consumo de los productos culturales. Ahora esto ya no está por separado. Antes de repente tú asociabas una obra de teatro simplemente a ir al teatro y verla y disfrutarla de forma presencial, pero ahora ya eso no pasa. Es decir, ya puedes disfrutar desde tu casa una obra teatral y estar acostadito en tu cama. ¿Me explico? También está que aumentó la creación de nuevas formas de consumo, nuevas alternativas, como te dije, lo de las obras de teatro. Ya no solo es de forma presencial. Creo que eso es un cambio que se siente mucho en Venezuela, porque de alguna forma la economía o el estilo de vida que nosotros llevamos nos había hecho estancarnos en temas culturales, y este momento o este contexto pandemia de repente nos dio un empujoncito para por lo menos disfrutar. Está el tema que hicieron los cines del autocine, o que está, por ejemplo, las obras teatrales que se disfrutan desde casa, que antes no existía esta posibilidad y de repente en otros países sí. Entonces siento que en nuestro contexto como venezolanos sí nos dio un empuje un poquito más notorio en el sentido de la parte cultural, porque siento que nos habíamos estancado y esto forzó a las personas a desarrollar nuevas ideas, a moverse un poquito más en el ámbito cultural. Estas características del consumidor cultural post-COVID, que se las puedo leer. Ok. Bueno, dice que el primer punto es que este consumidor va a controlar más sus gastos, ¿ok? Por toda la situación económica que vivimos durante la pandemia, el desempleo, la disminución de los salarios, todo este tema que fue tan importante, ahora el consumidor le va a dar más importancia al ahorro, a adaptarse a las prioridades, al disfrute. Y bueno, esto está interesante. También por el segundo punto tenemos que estar más atento con la higiene y más consciente de cuidar su salud. Claro, un nuevo nivel de paranoia desbloqueado. En otro punto también tenemos acá que se seguirá realizando muchas de las compras en línea. O sea, vamos a seguir utilizando todo el servicio de delivery, del pick-up, además no solo para comprar comida en sí, sino libros, tickets, obras de arte, no sé, ropa. Sí, eso llegó para quedarse. En nuestra casa, en la comodidad de nuestro hogar. Entonces, es demasiado importante e interesante eso. También está el impulso de las herramientas digitales de la televisión. Tanto las plataformas de streaming como Netflix, ahora con el auge del Disney Plus y otras súper importantes, también las redes sociales, el internet, los libros, los ebooks, los periódicos electrónicos, también forman parte como que de esta nueva realidad. Sí, yo siento que tomó mucha más fuerza durante la pandemia, todo eso. Totalmente. Incluso tengo acá una encuesta, ¿verdad? Que estuve leyendo sobre las distribuidoras de HBO, Amazon, Netflix, Spotify. Y ellos dicen que sus cifras de consumo de usuarios han subido, se han disparado a un nivel totalmente exponencial desde el principio del coronavirus. Sí. Ejemplo, Netflix declara que 15,77 millones, señores, millones de abonados más desde que comenzó la pandemia. O sea, estamos hablando de una cantidad grande. Estamos hablando de más de 15 millones de personas que se unieron a esta plataforma luego del coronavirus. Sí, es que es impresionante todo lo que ha generado en la parte cultural este nuevo contexto en el que estamos viviendo. Y creo que hay muchísimas cosas, muchísimos factores que van a quedarse en nuestra cotidianidad cuando todo pues pase, que esperemos sea pronto, ¿no? Sí, roguemos.
Sí, es, bueno, así chicas, yo creo que Se nos está acabando el tiempo. sí, no, ya suena acá el TikTok. Aquellos que estén súper interesados en conocer más de esto, recuerden que nuestro profesor siempre está subiendo contenido a su página de Pinterest. Pueden seguirlo por ahí en la cátedra de gestión cultural. Y además pueden escuchar nuestro podcast anterior para que se enteren un poquito más sobre esto de la cultura, el gestor cultural y ahora el consumidor cultural tras la pandemia. Espero que hayan disfrutado, pues, entonces. Gracias. Así es. Bueno, de verdad que les agradezco a todas por estar acá, por acompañarnos en esta nueva edición. Recuerden que somos la Universidad Católica Andrés Bello, somos el grupo cultural o el grupo creatividad número 9 y bueno, que nos pueden escuchar en otra edición de Tricultural. Nos vemos. De verdad, sí, estamos de la Bye. y Gracias, espero que nos profe. escuchen pronto. Al profe Carlos Guzmán. Adiós. Bye.